compañeros, bienvenidos a esto que es Física para Grado Octavo. Espero que se encuentren muy bien y bueno, espero que ya se hayan unido a mi canal, que le den like a mis videos, que los comenten y sobre todo que los disfruten y aprendan muchísimo. Bueno, mis queridos compañeros, les cuento que hoy tenemos una sesión bastante importante porque no vamos a tener un solo invitado, sino vamos a tener dos invitados que nos van a hablar de no solo un cuerpo celeste de nuestro sistema solar, sino vamos a hablar de 4 cuerpos celestes importantes de nuestro sistema solar. Hoy vamos a hablar de los planetas enanos del sistema solar. Bueno, vamos a empezar a intentar definir lo que es un planeta enano. Resulta que por allá, para 1930, pues habíamos visto cómo Plutón había sido descubierto y había hecho, o había mejor ingresado al listado de los planetas principales del sistema solar. Estudios posteriores y observaciones posteriores empezaron a decir, oye, Plutón es un planeta, eso quiere decir que hay o existen otros cuerpos en nuestro sistema solar que presentan las mismas características que Plutón y entonces nuestro sistema solar no tendría 8 planetas, sino que por el contrario tendría más de 8 planetas. Eso hizo que Plutón durante mucho tiempo fuese un planeta. Por eso en mi época me tocó aprenderme 9 planetas. Pero después del 2006, bajo la nueva estructuración y la nueva definición que hace la Asociación Internacional de Astronomía, pues se redefine la situación de qué es un planeta principal, qué es un planeta enano y qué es un exoplaneta y las otras características o los otros cuerpos que pueden existir. Entonces, hasta el 2006 se empiezan a generar criterios gracias a la presencia y al descubrimiento de nuevos objetos en el cielo y de nuevos objetos que parecían tener características de planeta, pero que no respondían a las características que cumplían nuestros planetas principales: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y no más. Resulta que eso hizo que Plutón fuese excluido de ser un planeta principal y otros cuerpos también. Caso de ellos, resulta, mis queridos compañeros, que durante algunos años tuvimos más de 10 planetas en el sistema solar, dentro de los cuales estaban integrados dos planetas que actualmente se conocen como planetas enanos, que eran el planeta Ceres y el planeta Eris. ¿Listo? Pero resulta que, como les decía, se tuvieron que cambiar los criterios, se tuvieron que ajustar a los criterios que decía la Unión Internacional de Astronomía para poder definir lo que era un planeta principal y pues de ahí para allá sacar nuevas categorías, entre las cuales están los planetas enanos, que es lo que nosotros vamos a hablar hoy, o de lo que estamos hablando hoy mejor. Bueno, los planetas enanos no se consideran planetas principales por algunas razones. Primero, porque no cuentan con las características fundamentales para ser planetas principales, o sea, que se hayan formado con la estrella. Segundo, que tengan una órbita limpia. Y tercero, y que tengan una forma esférica lo suficientemente formada porque cuentan con la suficiente masa y por ende con la suficiente fuerza gravitacional para hacerlo. Resulta que hay objetos que cumplen con una de estas características, pero si no cumplen con las tres, entonces no son considerados planetas. Entonces, ¿qué pasa con estos planetas? Con estos planetas que llamamos enanos, que actualmente son 5: Plutón, Makemake, Umea, Ceres e Iris. Estos 5 planetas no son considerados planetas principales por algunas características. Primero, porque sus órbitas aún presentan algún tipo de colisiones con cuerpos rocosos como asteroides, o porque definitivamente sus eclípticas o sus órbitas no describen una formación con el sistema solar y la estrella, o sea, con nuestro Sol y por ende con nuestro sistema solar, o por alguna otra razón como los tamaños que son suficientemente pequeños para determinar que efectivamente es un planeta o un cuerpo celeste que se formó con el sistema solar, sino que por el contrario que fue atrapado, ¿sí? Que fue atrapado como se pensaba que había sido con Plutón, que fue atrapado por la acción gravitacional de nuestro Sol y empezó a orbitar junto con algunos otros cuerpos como los asteroides. Entonces resulta que si no cumple con los criterios de ser un planeta principal, pues se considera o entra dentro de otra denominación. La denominación más importante que se tiene actualmente es la de planeta enano. Son cuerpos lo suficientemente grandes, lo suficientemente masivos y por ende con la suficiente fuerza gravitacional para ser esféricos. Tienen una órbita alrededor del Sol, pero no necesariamente tienen una órbita limpia o su tamaño es
no es lo suficientemente grande para poder demostrar una característica que le permita pertenecer a una condición de estructura o de origen dentro del principio de nuestro sistema o del principio del sistema solar. Entonces, esas características son las que hacen que los planetas enanos sean planetas enanos. Esta denominación nace en el 2006, como les decía, con la Unión Internacional de Astronomía. Ellos fueron los que luego de muchos debates, causados por el disociador de Eris, más adelante les cuento la historia de Eris, pues llegaron a esta conclusión y dijeron, no, tenemos 8 planetas principales, 4 rocosos, 4 gaseosos. Los demás planetas los vamos a denominar planetas enanos, porque no cumplen con las 3 características principales para ser un planeta principal. Y ahí es como empiezan a ser denominados estos planetas que nosotros estamos trabajando. Bueno, ya trabajamos a Plutón, ¿cierto? Entonces hoy vamos a trabajar a los 4 restantes, que son Ceres, Haumea, Makemake e Iris. Pero resulta, mis queridos compañeros, que para este trabajo pues vamos a tener la participación y la compañía y ¿cómo decirlo? Los aportes conceptuales de 2 grandes invitados que tenemos. Uno es la profesora Mayra y 2 es el profesor Cristian, quien nos acompaña por primera vez a nuestro canal y quien nos va a colaborar con la definición y nos va a hablar sobre uno de estos planetas. Entonces, mis queridos compañeros, espero realmente que disfruten esta sesión porque es bien interesante. Ok, compañeros, entonces comencemos con la exploración de nuestros amigos, los planetas enanos. Resulta que actualmente nuestro sistema solar cuenta con 5 planetas enanos. Realmente esta denominación de planetas enanos, como se los comentaba, comenzó desde el año 2006, más o menos para agosto del 2006, cuando los integrantes de la Unión Internacional de Astronomía se reunieron, debatieron, gracias a la presencia de un nuevo planeta que por casi un año y pico alcanzó a ser el 10º planeta del sistema solar. O sea, después de Plutón, que aún se consideraba planeta principal, se pasó a un 10º planeta, que es el señor Eris. Eris es el nombre de la diosa de la discordia en griego, o en latín discordia, así nomasito, que es muy famosa, pero bueno, luego vamos a hablar de eso. Resulta que con el descubrimiento de Eris y el debate que generó dentro de la comunidad científica, pues empezaron a tener ciertas dudas sobre si denominar o no a estos cuerpos como planetas o definitivamente eran otro tipo de cuerpos que pertenecían a nuestro sistema solar y tocaba buscarle una definición. Casi durante un año y medio después del descubrimiento de Eris se empezaron a generar, durante ese año y medio no se empezaron a generar, sino se generaron diversos debates en los que la comunidad científica logró definir a los planetas enanos bajo las condiciones que yo ya les había mencionado. No puede cumplir una o 2 de las características de ser un planeta principal. Y pues después de esa clasificación se logró sacar a los asteroides y diferenciarlos de estos señores. O sea, ellos no son ni planetas principales ni asteroides. No son asteroides porque tienen un tamaño lo suficientemente grande para no ser un asteroide. Son esféricos, tienen la fuerza gravitacional lo suficientemente grande para ser esféricos, pero no tienen una órbita limpia o no se formaron con el sistema solar, o su órbita no describe una elíptica clara como lo harían los demás, como lo haría un planeta que se formó con el sistema, con la estrella del sistema solar, por ende con el sistema solar. Entonces, estos fueron los señores que se sacaron de ser asteroides porque en un momento se creían que eran asteroides, en otro momento se creían que eran planetas, pero no, luego ya llegaron a la definición, listo, esto va a ser una estrella, esto va a ser un planeta principal, estos van a ser unos planetas enanos y estos van a ser unos asteroides, estos van a ser los cometas, estos serán los meteoroides, estos serán los meteoritos y estos serán los meteoros, ¿listo? Entonces ya empezamos a tener definiciones muchísimo más claras. El caso es que estos señores clasificaron en planetas enanos, o sea que no son asteroides, pero tampoco son cuerpos, planetas que son principales. Estos 5 señores. La sesión pasada habíamos hablado de Plutón y habíamos visto sus características y obviamente le dedicamos el tiempo necesario a Plutón porque es que Plutón, pues es Plutón. Durante casi 70 años fue parte de nuestro sistema solar de manera principal. Entonces merecía su momento. Pero hoy vamos a hablar de estos 4 que están aquí. Ceres, Eris, Makemake y Haumea. Estos 4 señores nos van a acompañar el día de hoy. Y vamos a comenzar con Eris. ¿Y Eris por qué vamos a comenzar con Eris?
Pues resulta, mis queridos compañeros, que vamos a comenzar con este bello planeta que les voy a pedir el favor que por favor observen porque es muy, muy, muy bonito, ¿sí? Eris, nuestro amigo Eris. Resulta que Eris fue descubierto más o menos en febrero del 2005, ya hace bastante tiempo, por unos astrónomos que estuvieron observando algunas anomalías particularmente externas a lo que se considera hasta ese momento el sistema solar, que era el límite del cinturón de Cuvier. Pero resulta que detrás del cinturón de Cuvier empezaron a observar mejor unas anomalías entre las cuales habían unos movimientos de unos cuerpos muy particulares. Y dentro de esos movimientos estaba este señor. Lo empezaron a observar con detalle, pero recuerden que los telescopios no tienen la potencia y la suficiente calidad para poder observar, ¿sí?, de manera puntual cuerpos muy, muy alejados. La técnica que hemos venido trabajando pues ha ido mejorando con el tiempo. Ya tenemos varias representaciones de cuerpos muy, muy lejanos, de sistemas muy, muy lejanos, de estructuras muy lejanas, pero realmente es más por interpretaciones que se están haciendo que por la nitidez y la calidad de las observaciones que se pueden hacer a través de los telescopios. Incluso el telescopio Hubble no alcanzaba a percibirlo con claridad a este señor. Ya cuando salen al espacio algunas sondas como el New Orleans, que está lo suficientemente cerca para poderle tomar o mejor registrar mejor información sobre Eris, se logra tener una condición bastante particular. A partir de ese momento los científicos empiezan a trabajar y empiezan a revisar qué información está recibiendo de los telescopios y empiezan a confrontar esa observación. Y resulta que recibieron información de este señor. ¿Qué información recibieron? Que era un cuerpo que tenía una órbita alrededor del Sol, que tenía una condición bastante esférica, ¿sí? Y por estar por fuera del sistema y por estar por fuera del cinturón de Kuiper, ¿sí?, externo a la parte interna hacia donde estamos nosotros, sino hacia afuera del cinturón de Kuiper, pues dijeron, oiga, espérese, porque es que ese man tiene pinta de ser un planeta, es esférico, tiene una órbita que aparentemente es limpia, tiene un movimiento eclíptico que es muy similar a los demás planetas, pues este es un planeta. Entonces resulta que en el 2005 le dijeron, no, este es el 10º planeta, este es el 10º planeta, y ahí quedó. Y resulta que inicialmente lo llamaron no Eris, sino lo llamaron Shina, que es el nombre que recibe una serie americana sobre la mitología griega, que fue muy famosa en los Estados Unidos y que casualmente era una de las series favoritas de los descubridores de este señor. Eran 3 personajes, dentro de los cuales había un latino, y resulta que ellos dijeron, bueno, listo, sí, pongámosle ese nombre, Shina. Ese fue el primer nombre que le entregaron. Pero para presentarlo a la sociedad y ante el mundo, pues le tenían que dar un nombre un poco más confiable. Y el nombre que le dieron un poco más confiable era el 2003 UB375, ¿sí?, que era un nombre bastante particular. Inicialmente le entregaron este nombre, lo entregaron y lo presentaron a la Sociedad Internacional de Astronomía o a la Unión Internacional de Astronomía con el nombre de un asteroide. Por eso era el 2003 V300 no sé qué, sí sé cuántos. Entonces primero lo presentaron como un asteroide, pero paralelamente lo llamaban planeta, el 10º planeta, y pues para darle el nombre de planeta que fuera correspondiente al nombre de los planetas que estábamos recibiendo, pues le pusieron China, pues porque primero era de gusto de los descubridores, y segundo, pues era un nombre bastante particular, interesante en términos de ser referente de lo que tiene que ver con la cultura griega. Resulta que este señor también fue observado con una luna. Entonces este señor iba por allá y los científicos vieron que tenía una luna a su alrededor. Dijeron, no, pues mira, tiene luna, tiene una órbita casi pues aparentemente limpia, se ve esférico, tiene una eclíptica bastante parecida a la eclíptica de nosotros. Bueno, aparentemente a la de nosotros, ya les voy a decir por qué. Resulta que dijeron, no, pues este es el 10º planeta, llamémoslo China, y a su luna llamémosla Gabriel. ¿Por qué les dieron estos 2 nombres? Porque resulta que China, que era una guerrera, ¿sí?, una guerrera en la serie, pues tenía una muy buena amiga que siempre la acompañaba para todas partes, que se llamaba Gabriel. Gabriel resultó ser una reina amazona, una de las reinas del grupo. Sí, yo sé que están pensando en la Mujer Maravilla. Sí, pues resulta que en la serie Gabriel estaba o era partícipe de la comunidad de las Amazonas, donde la Mujer Maravilla hacía parte.
Obviamente son historias separadas, no están mezcladas, nada, mejor dicho, la Mujer Maravilla no conoció a Gabriel, Gabriel no conoció a la Mujer Maravilla, son universos paralelos, pero es la misma comunidad en esencia. Resulta que con el tiempo cambiaron, ¿sí? Cambiaron los nombres y la Unión Internacional dijo, no, ese nombre no nos gusta, hay que debatirlo, ese nombre Gabriel tampoco nos gusta, hay que debatirlo, entonces le pusieron Eris, ¿sí? ¿Para qué? Para continuar no con personajes ficticios de series que sí referían a la comunidad griega, pero que no tenían nada que ver con la realidad griega. Entonces le pusieron el nombre de Eris, ¿sí? ¿Y por qué de Eris? Pues resulta que este señor durante año y medio generó un debate, mejor dicho, eso era brutal, que si es un planeta, que no es un planeta, que es un asteroide, que si entonces es un planeta, entonces Plutón también tiene que ser un planeta. Bueno, eso empezaron a decir, Ceres tiene que ser un planeta, Make tiene que ser un planeta. Bueno, mejor dicho, esos tenían que ser, todos tenían que ser planeta. Entonces generó una discordia que dijeron, no, ya tenemos el nombre perfecto, Eris. Resulta que Eris, o en el griego es más famosa como discordia, era la diosa de la discordia, o sea, de la pelea, de hacer riñas. Y su hija, Diezmas, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así, ¿listo? Le pusieron a la luna, porque también era género discordia. Entonces dijeron, no, pero es que ¿cómo le ponemos? Ah, no, pues como ha sembrado tanta discordia, pongámosle Eris, que era la diosa de la discordia, en latín, obviamente, porque los nombres actuales se dan en latín, no en griego, que eran conocidos como la diosa de la discordia. Para los que no saben la historia de discordia y les gusta la mitología griega y toda la historia, pues discordia fue la diosa que armó el miércolero entre los troyanos y los griegos, ¿listo? Principalmente entre los atenienses. ¿Por qué? Porque resulta que fue la que aconsejó a un muchacho por allá para empezar el miércolero de Troya y de Aquiles y de... se me olvidó el nombre de este señor. Y siempre se me olvidan esos nombres. Bueno, de Helena y de un jurgo de personas. Y fue quien generó todo este disparate. Entonces por eso le pusieron Eris a nuestro amigo Eris. ¿Listo? Entonces, finalmente, después de llamarse 2003 VS300, no sé qué, pasó a llamarse China y su luna Gabriel. Luego dijeron, no, va a ser esta. Y gracias a este señor es que a partir del 2006, cuando se le otorga el nombre de Eris y el de su luna, se definen los planetas enanos. Este señor y este señor y este señor es el culpable que Plutón ya no sea un planeta, que Ceres no sea un planeta principal, sino que sean considerados como planetas enanos. Entonces, esta historia es bastante particular porque Eris es bien particular. ¿Listo? Revisemos algunos aspectos de Eris. Entonces, miremos qué información nos dan sobre Eris. Bueno, tiene un diámetro ecuatorial que es de 2.326 kilómetros. Este dato realmente no es realmente exacto, hay mucho debate aún, por eso se sigue llamando Eris, porque se genera muchísima discordia, porque algunos científicos dicen que no tiene, o sea, inicialmente se creía que por la forma en la que se observaba, pues tenía un mayor tamaño que Plutón, pero algunos científicos dicen que no, que es mucho más pequeño que Plutón. Entonces, algunos científicos lo definen como el planeta enano más grande de todos, y hay otros que dicen que no, que primero es Plutón y después este señor. ¿Listo? Entonces, es compleja la situación. Ahí hay una discordia bastante fuerte en la información. ¿Por qué? Porque no hemos llegado, nuestras ondas satelitales y nuestros telescopios no han logrado captar la información suficiente para que podamos dar información sobre este señor, sobre este amiguito. Decimos que tiene una masa que está por 1.6 por 10 a la 20 kilogramos. Es una masa muy cercana a la de Plutón, lo que quiere decir que las características en orden gravitacional pues son muy parecidas. Su distancia con respecto al Sol es de aproximadamente 74 unidades astronómicas. Que esto es casi el triple de distancia que tiene Plutón con respecto al Sol. O sea, este señor está lejos, muy lejos. Por eso es que tener información de Eris es tan complejo, o sea, no tenemos información suficiente. Ahí tenemos nuestra situación bastante compleja. Es un planeta pequeño, ¿sí? Porque Plutón es de los pequeños, Eris es de los pequeños, y aún más por calificarse enano, pero está en el debate entre si es el enano es el más grande de los enanos o si definitivamente es Plutón. Por ahora no tenemos certeza de eso. Tiene un periodo de rotación, o sea, que da una vueltica completa en su eje de rotación de aproximadamente 1.8 días. Eso es más o menos como unas
5 horas, más o menos unas 25, 26 horas. O sea, mientras nosotros damos una vuelta completa en 24 horas, él se demora un poquitico más en dar la vuelta. Es un poco más lento, y es muy lento porque su diámetro es muy pequeñito, ¿sí? O sea, si ustedes compraran los diámetros con los tiempos que tarda en dar una vuelta, pues tiene una velocidad de rotación muy, muy, muy pequeñita, ¿listo? A diferencia de, por ejemplo, de Saturno, de Júpiter, de Neptuno, de Urano, ¿listo? Que son planetas con diámetros muy grandes y que giran muy, muy rápido. Con respecto al Sol, tarda aproximadamente 560 años en darle una vuelta al Sol. O sea, mientras que nosotros hemos dado 560 vueltas alrededor del Sol, este completó una. Y esta particularidad es bien compleja, porque como lo habíamos visto con los otros planetas, decir que tienen orbitales tan grandes y con tanto periodo, ¿sí? Porque su periodo es de 560 años, pues resulta muy difícil hacerle un seguimiento. O sea, no hemos seguido el planeta durante 560 años para poder efectivamente decir dónde va, por dónde va y cuál es el camino que describe. Actualmente tenemos una teoría de cómo es que van describiendo su trayectoria alrededor del Sol. Por eso, inicialmente, como está tan lejano, veíamos que su movimiento era muy lineal, pero realmente no es que sea muy lineal, es que está tan lejos, se demora tanto en darle la vuelta al Sol, que nosotros lo vemos muy despacitico, moviéndose, pareciera en línea recta, muy por la eclíptica de los demás planetas. Entonces algunos astrónomos dijeron, sí, sigue la misma eclíptica de los planetas, o sea, va pues, como al mismo nivel de los planetas. Y otros decían, no, toca esperar porque es que su periodo de traslación es tan grande que probablemente hagas esto. En vez de hacer esto, sobre la eclíptica, hagas esto. Pero como nosotros lo vemos tan lejos y tan chiquiticos, pues vemos muy, muy despacito y nos da la impresión de que va en línea recta, pero no va en línea recta. O las proyecciones que se te han dado sobre este señor no permiten definir si es la órbita eclíptica, igual que, o sea, tiene la misma inclinación eclíptica de los demás planetas, o si definitivamente tiene otra condición. Muy bien. Su superficie pues presenta una acción gravitacional muy pequeña, muy, muy pequeña incluso. Al mismo nivel, lo que les decía, aquí hay como un debate fuerte entre si es igual, mayor o menor que la de Plutón, pero pues está por el rango del Plutón, que es de 0.8 metros por segundo cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que los cuerpos allá no caen tan rápido y no se frenan tan rápido. Cuando suben, no se frenan tan rápido, o sea que pueden alcanzar grandes distancias durante mucho tiempo, y cuando caen, caen muy despacio y pueden gastar mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan viendo. Lo que sí sabemos es que es uno de los planetas más alejados del sistema solar. De hecho, es el planeta enano más alejado, porque aquí está el Sol, Ceres está por aquí está el cinturón de asteroides, por aquí está el cinturón de Kuiper. En el cinturón de Kuiper encontramos a Plutón, muy cerquita a Makemake, muy cerquita a Haumea, y este señor está muy lejos, está por fuera. Entonces es el planeta más alejado del sistema solar, bien sea enano, bien sea principal, es de los más lejanos que tenemos en el momento. ¿Listo? Muy bien. Además nos dice que fue descubierto, bueno, como ya les decía, fue descubierto en enero del 2005. Eris se considera de los planetas pequeños, enanos, y de los planetas del sistema solar, el más alejado del Sol. Y también algunos consideran que es el segundo más largo conocido de los planetas enanos del sistema solar, después de Plutón. Entonces ahí hay, como les decía, hay algunos que dicen que no, que es el más grande, otros dicen que es el más pequeño. Por ejemplo, aquí nos dice que es el noveno planeta más grande del sistema solar. El noveno implica que es que después de Mercurio, ¿sí? Entonces tendríamos a Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano, la Tierra, Venus, Marte, Mercurio. Seguiría Eris, que sería el noveno, y otros dicen que seguiría Plutón. No, hay otros que dicen que no, que está al revés. Primero Plutón y luego a Eris. ¿Listo? Y bueno, como les decía, sus periodos de órbita son muy, muy grandes, y pues hacen que este señor no tenga con claridad una eclíptica. Entonces es bien, bien, bien complicado hacer los cálculos precisos para este señor. Y una cosa bien curiosa que tienen los científicos, o que creen los científicos que ocurre con Eris, es que la atmósfera de Eris durante la mayor parte de su tiempo es congelada. Pero hay unos periodos que nos explicó la profe Mayra, y en los que los planetas están lejos del Sol y hay otros periodos donde están más cerca. Entonces hay unos periodos y donde están lejos y hay unos periodos donde están más cerca. Entonces, ¿qué creen los científicos? Creen que este señor, por lo lejano,
por lo lejano, tiene unas temperaturas muy bajas. Aquí las vemos, de menos 230 grados centígrados, muy parecidas a las de Plutón y a las de otros planetas fríos, ¿listo? O congelados. Entonces creen que la atmósfera de este señor está congelada, pero que cuando se acerque al Sol, esa atmósfera se va a calentar lo suficiente, se va a convertir en gas y nos va a permitir ver una superficie rocosa muy parecida a la de Plutón. Entonces, estas son algunas de las características de nuestro amigo Eris, el planeta enano más lejano del sistema solar, el más reciente de ser descubierto, uno de los más recientes de ser descubierto y uno de los que más polémica ha generado. Generó tanta polémica que hizo crear una nueva categoría y es la categoría de los planetas enanos. Bueno, mis queridos compañeros, este es Eris por el momento y por ahora vamos entonces a regresarnos y continuamos con nuestro siguiente amigo que vendría siendo Umea. Vamos a ver ahora Umea. Umea es un planeta enano el cual se encuentra detrás de la órbita de Neptuno. Está en el cinturón de Kuiper. Recordemos qué se necesita para que un planeta sea enano. Primero, que orbite alrededor de una estrella. En este caso, orbita alrededor de nuestra estrella, el Sol. Segundo, que tenga suficiente masa y gravedad para que adquiera una forma esférica. Umea no tiene una forma tan esférica, como podemos observar. Sin embargo, se dice que en sus orígenes sí tuvo una composición un poco más esférica. Tercero, que no sea satélite de otro cuerpo. Y por último, que no haya despejado su órbita, es decir, que se encuentren otros cuerpos celestes alrededor de ella. En cuanto a su diámetro ecuatorial, su diámetro ecuatorial es de 1739 kilómetros. ¿Cuál es el diámetro ecuatorial? Recordemos, tenemos nuestro planeta y la línea que se encuentra en el centro, donde la Tierra estaría, la línea ecuatorial, ese se le denomina diámetro ecuatorial, que es de 1739 kilómetros. Aparentemente es muy grande, y sí, para este planeta, ya que es el doble de la distancia que hay entre sus polos. Sin embargo, comparado con otros planetas, esto es pequeño. Por ejemplo, la Tierra tiene un diámetro ecuatorial mucho más grande. Incluso nuestra Luna tiene un diámetro más grande. La masa es de 3,4 por 10 a la 21 kilogramos. Umea cuenta con una masa inferior a sus otros planetas, bueno, planeta Plutón y Eris, que también son enanos. Es tan solo una tercera parte de Plutón. En cuanto a su distancia del Sol, se encuentra muy alejado del Sol, a una distancia de 44.1 unidades astronómicas. Es el tercer planeta enano más cercano al Sol. La rotación es de 3 horas y 54 minutos. Esta rotación es muy rápida y también cuenta con algo particular, y es que de los planetas del sistema solar que cuentan con un diámetro mayor a 100 kilómetros, imaginen, es como tener un día en menos de 4 horas. Es una gran velocidad. Ahora vamos a ver la órbita, el periodo de orbitación alrededor del Sol. Este planeta dura 283 años en darle una vuelta alrededor del Sol. Su superficie de gravedad es de 0,44 metros sobre segundos. Recordemos qué es la gravedad. La gravedad es un fenómeno natural donde los cuerpos con masa se atraen. Entonces, pues este número nos refleja que esta gravedad, o sea, esta atracción que hay entre los cuerpos es muy bajita. Por ejemplo, en la Tierra tenemos una gravedad de 9 segundos. Es decir, que si dejamos caer un objeto, un segundo después va a 9,8 metros sobre segundo, y pues en el caso de la Tierra es atraído hacia el centro. Ahora vamos a ver la temperatura. La temperatura en este planeta es de 223 grados centígrados negativos.
Esta temperatura puede deberse a un factor, y es que está tan lejano del Sol que los rayos que llegan al planeta son muy débiles. Fue descubierto en diciembre del año 2004. En su descubrimiento, pues hay varias personas que reclaman haberlo descubierto. Sin embargo, uno de los opcionados que más convenció a los científicos fue Michael Brown. Este astrónomo, compañía con otro de apellido Trujillo, lo descubrió el 28 de diciembre del 2004. Originalmente fue denominado Santa en honor a las fechas dicembrinas y por Santa Claus. Sin embargo, años después fue denominado Umea en honor a la diosa hawaiana y el lugar donde habían observado esta estrella, donde se encuentran ubicados los observatorios. Umea es el tercer planeta que se encuentra más cercano al Sol y es uno de los más rápidos teniendo en cuenta su diámetro ecuatorial. Debido también a esta rotación, se dice que tiene esta forma. Umea tiene una forma bastante alargada. Algunas personas le dicen que tiene una forma de huevo o balón de rugby. Y dicen que se debe a la rotación, ya que es una rotación muy rápida que hace que el planeta se deforme y adquiera esta forma tan particular que vemos. En cuanto al origen, es que tenía un parecido a Plutón. También estaba compuesto por hielo y roca en unas proporciones similares. Sin embargo, hace millones de billones de años hubo una gran colisión, la cual chocó al planeta y expulsó grandes cantidades de hielo a sus alrededores. Y por eso tomó esta forma así achatadita por los polos. También esta gran colisión hizo que tuviera esta gran velocidad de rotación. Las lunas. Umea cuenta con dos lunas, Icala y Namaka. Estas también se dice que fueron el producto de aquella colisión, de los residuos que quedaron alrededor del planeta, se unieron y formaron las lunas. Sin embargo, son lunas muy pequeñas. La primera luna, que es la más grande del planeta, equivale a solo el 1% de la masa de Umea, mientras que Namaka es mucho más pequeña, es solo como una millonésima parte. El nombre de estas dos lunas se refieren también a la diosa de Hawái, ya que son Namaka y Ilaka son sus hijas. Hay también algo muy particular en este planeta, son sus anillos. Poco se habla de ellos, pero es el único que cuenta con un anillo. Y el quinto planeta del sistema solar que los tiene. Recordemos cuáles son los otros 4 planetas que cuentan con anillos. Son Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno. Estos otros planetas también cuentan con anillos. El anillo de Umea se encuentra localizado también en su centro, no se logra ver ahí, pero dicen que se encuentra cerca del diámetro ecuatorial y es formado también debido a su rotación, ya que todo lo que se encuentra en el centro del planeta tiende a irse hacia afuera y forma así el anillo de Umea. Bueno, ahora vamos a observar un poco, verlo girar. Finalmente podemos decir que este planeta no cuenta con una atmósfera, ya que las condiciones no darían para que se formara una atmósfera. Y en cuanto a su composición, está en la gran mayoría compuesto por roca y pequeñas cantidades de agua. No darían las condiciones para que nosotros pudiéramos vivir allá, debido a su temperatura y esta gran rotación. Bueno, después de
haber conocido a nuestro amigo Umea, ahora vamos a hablar un poquito sobre el siguiente planeta, que es Makemake. El ser humano desde los principios siempre se ha inquietado por experimentar y observar el cielo, y más que todo el cielo nocturno, porque allí es donde están las estrellas, los planetas, la luna, todo lo que está allá afuera en el espacio. Siempre nos hemos interesado por este estudio, por esos nuevos hallazgos. Pues resulta que de tantas observaciones y tantas cosas que hemos encontrado allá afuera, se han encontrado muchos cuerpos, se han clasificado estrellas, se han encontrado planetas en otras estrellas, pero cuando observamos desde los planetas y Galileo que pudo observar y pudo descubrir distintos cuerpos celestes que no eran estrellas, sino que más bien eran considerados cuerpos que orbitaban alrededor del Sol, se les consideró planetas. Desde entonces el cielo ha sido un objeto de estudio siempre porque el cielo está lleno de muchos misterios. Por eso en esta oportunidad vamos a explicar acerca de los planetas enanos, los planetas que son considerados planetas pero no cumplen ciertas condiciones para que sean como tal planetas. Vamos a ver entonces cuáles son las consideraciones que se tienen en cuenta desde la Unión Astronómica, la organización que hay de manera mundial para considerar un planeta, ¿vale? Y les voy a presentar el planeta Makemake, así que acompáñame. Y aquí tenemos nuevamente a nuestro sistema solar, nuestra casa, nuestro sol, nuestro hogar. El sistema solar se conforma por una estrella. Esta estrella tiene en su órbita Dios mío. Bueno, y acá tenemos nuevamente a nuestro sistema solar. Un sistema conformado por un sol y muchos cuerpos celestes girando alrededor del sol. Tenemos planetas, satélites, planetas enanos, entre otros. Y para esta oportunidad vamos a estudiar aquel planeta llamado Makemake. Entonces, vamos a ver qué nos está preparando Makemake en esta oportunidad. Acá lo tenemos. Vamos a visitarlo. Aquí tenemos a Makemake. Es un planeta que, como vemos, tiene cicatrices de grandes colisiones con asteroides. Esto nos lleva a pensar que es un planeta rocoso, ¿saben? Porque al tener estas cicatrices en su superficie, están chocando con la superficie rocosa del planeta. Entonces, esto lo que nos está llevando a pensar es que es un planeta rocoso. Makemake fue descubierto el 31 de marzo del 2005 por un grupo de astrónomos, un grupo de personas que se dedicaban a estudiar el cielo. Entre ellos tenemos a Chandwin, Brown, David Lincoln y entre otro grupo que allí también estaba involucrado en esta observación. Lleva como nombre Makemake por honor a un dios o al dios de la población de Rapa Nui de la isla de Pascua. No sé si ustedes han visto aquel lugar que contiene muchas estatuas. De todas formas, acá en la imagen lo podemos presenciar. Y hace parte de la mitología Rapa Nui.
Entonces Makemake es el dios de la fertilidad, quien fue descubierto poco después del día de Pascua del 2005. Entonces por eso lleva su nombre de Makemake, gracias al dios de la fertilidad. Su nombre fue elegido por un propósito. El propósito de llevar el nombre de un personaje, de un dios significativo para la mitología de la isla de Pascua. Pero ahora, ¿qué características tiene Makemake? Después de haber estudiado y analizado este descubrimiento de Makemake, el por qué lleva el nombre Makemake, vamos a estudiar un poco acerca de las características de Makemake. Entonces, acá podemos ver en la enciclopedia que tiene un diámetro ecuatorial de 1430 kilómetros. Esto es muy poquito, es un rayo ecuatorial muy bajo comparado con el de la Tierra, porque por ejemplo el de la Tierra es de 12.756 kilómetros, es decir que es aproximadamente más o menos 11 o 12 veces menor que el rayo, que el diámetro de la Tierra, ¿sí? Es decir que puede tener un rayo de 700 kilómetros. 700 kilómetros es como ir de aquí de Bogotá más o menos a Cartagena o a Barranquilla, que tiene pues una distancia muy próxima. O sea que Makemake es pequeño, ¿no? Pequeño comparado con el rayo de la Tierra. Tiene una masa de 3 por 10 a la 21 kilogramos. Aunque tiene mucha masa, ¿sí? No supera la masa de la Tierra o de otros planetas, porque por ejemplo la masa de la Tierra es aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilogramos, es decir, muchos, o bueno, 3 ceritos más allí. Está a una distancia de 45,6 unidades astronómicas. Hagámonos a una idea. La Tierra está a una distancia de una unidad astronómica. Makemake se encuentra a 45 distancias más del Sol, ¿sí? Es decir, está extremadamente lejos, porque pues está 45 veces más lejos que lo que está la Tierra del Sol. Y eso nos lleva a pensar de que tiene una temperatura muy baja. ¿Por qué? Porque los rayos solares a veces no alcanzan a impactar o no llegan de manera directa con la superficie de Makemake, y por eso su temperatura es de menos 240 grados Celsius. Es demasiado frío, es muy frío. Nadie podría vivir en este planeta con esta condición, con esta temperatura tan baja. La temperatura de la superficie de la Tierra es de 15 grados Celsius y a veces sentimos como frío, ¿no? Incluso en las mañanas, y en las mañanas algunas veces nos despertamos acá en Bogotá con una temperatura de más o menos 3, 4 grados Celsius, a veces por debajo de la escala centígrada nos encontramos a menos 2 grados Celsius y bueno, pues sentimos frío. Ahora imagínate estar de pie en la superficie de Makemake a menos 240 grados Celsius. Ni una chaqueta ni un abrigo te podría cubrir de esta temperatura tan baja. Su periodo de órbita alrededor del Sol es de 310 años terrestres, ¿sí? Es decir que para que Makemake dé una vuelta al Sol completa, acá en la Tierra deben pasar 310 años.
O sea, imagínate que Makemake hace 310 años estaba en la misma posición que está ahorita. Esto nos lleva a pensar que su órbita alrededor del Sol es un poco desigual. Y esa es una característica fundamental del por qué es considerado un planeta enano. Pues se considera un planeta enano aquel planeta que, o aquel cuerpo celeste que tiene un diámetro ecuatorial muy pequeño, según la Organización Astronómica Internacional, y que tiene una órbita desigual. Pues vamos a mirarlo acá. ¿Qué quiere decir una órbita desigual? Pues cuando nos alejamos de Makemake y nos vamos a mirar todo el sistema solar, pues acá tenemos a Saturno, a Urano, tenemos incluso a Neptuno, que tienen una órbita, pues tentativamente, equilibrada con el Sol, ¿sí? Pero mira lo que está pasando con la órbita de Makemake. Es una órbita que se da de una manera diferente. Entonces vamos a moverlo alrededor del Sol. Entonces acá vemos cómo se está moviendo Makemake alrededor del Sol. ¿Sí? Es una órbita desigual, pues poniéndonos de manera directa al Sol. Acá vemos a Makemake y mira cómo llega a un punto máximo y después empieza como a descender. Es una órbita desigual alrededor del Sol. Entonces acá podemos ver que ya estamos en el año 3308 del 29 de agosto, siendo las 14 horas 16 minutos, y Makemake a duras penas ha intentado dar cierta cantidad de vueltas. Bien, volviendo a Makemake, pues tiene una composición que está cubierta por grandes cantidades de metano congelada. Entonces, al tener metano congelada, podemos decir que es un planeta rocoso porque está en estado sólido y su superficie tiene metano congelado y hace que el planeta tenga un aspecto, un color rojizo en su superficie, más o menos como viendo a Marte. Bien. No tiene lunas detectadas, es decir, que no hay cuerpos celestes girando alrededor de él. Y hay poca intensidad en su brillo. Vale, entonces esto ha sido todo por hoy, por el estudio de Makemake. Espero que les haya gustado y sobre todo que pues hayan aprendido de este nuevo planeta o de este planeta descubierto en el 2005. Nos vemos en otra oportunidad. Ya haremos un profundo estudio en otros planetas, en nuestro hogar, que es el planeta Tierra, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Chao, hasta la próxima. Ok, compañeros, y bueno, vamos por nuestro último planeta, que es Ceres. Este es el último planeta de los 4 planetas enanos que nos hacían falta trabajar. Y bueno, este presenta algunas particularidades que son bien interesantes. Pero para esto vamos a tener la participación de nuestra maestra Mayre, de nuestro maestro Cristian, que nos ayudarán a describir lo que es o quién es Ceres. Muy bien, acerquémonos entonces un poco a Ceres. Pues resulta que les presento a Ceres. Este planeta tiene una característica bien importante y es que resulta que es el único planeta enano que está dentro del sistema solar. Es el único planeta que hasta el momento hemos descubierto enano que está dentro del sistema solar. ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado entre Marte y Júpiter, justamente en el mismo orbital o en el mismo camino o en la misma órbita del cinturón de asteroides, el cinturón de asteroides que existe entre Marte y Júpiter, al cual se le llama cinturón de asteroides, porque fue el primero y fue el como se le denominó. Ya y ahí para allá el cinturón de asteroides de Cuvier recibe el nombre de Cuvier porque ya tocaba ponerle un nombre que lo diferenciara. Pero resulta que este señor tiene bastantes particularidades. Yo me voy a encargar de explicarles las particularidades generales, así que vamos a revisar.
Listo, entonces dentro de sus particularidades generales, mis queridos compañeros, tenemos que Ceres, es uno de los planetas enanos más pequeños de los enanos y del sistema solar. Tiene un diámetro ecuatorial de aproximadamente 974 kilómetros, lo que le va a hacer realmente muy, muy pequeño. Durante mucho tiempo, este tamaño hizo que los científicos lo consideraran no un planeta, sino que lo consideraran un asteroide. Pero hasta el 2006, cuando se hace la revolución esta por culpa de Eris, que se saca a Plutón de ser un planeta principal, pues resulta que se saca a Ceres de ser un asteroide y se convierte en un planeta enano. De hecho, es el cuerpo celeste más grande de ese cinturón de asteroides. O sea, dentro de ese espacio donde hay varios cuerpos celestes, en su mayoría asteroides, pues tenemos a este señor, que es el más grande de todos. ¿Listo? Tiene una masa muy muy pequeña, pues por un tamaño tan pequeño que es de 9,4 por 10 a la 20 kilogramos, muy muy pequeña. ¿Listo? Además de eso tiene una distancia con respecto al Sol que es bastante pequeña también porque está alrededor de los 420 millones de kilómetros, ¿sí? Más o menos unas 3.4 UMAS, ¿sí? Es muy muy cercana. Aquí todavía lo podemos mencionar, por ejemplo, distancias en términos de kilómetros y no utilizar UMAS como ya nos toca con Júpiter, con Neptuno, Saturno, Urano, ya Plutón, Makemake, Umea y nuestro amigo Eris. Tiene un periodo de rotación de aproximadamente 9 horas, o sea que pues tiene una ventaja muy grande y es que tiene un tamaño muy pequeñito y tiene una velocidad de rotación muy alta. Pues en 9 horas aproximadamente da una vuelta sobre su eje de rotación, o sea, hace esto. Y es muy, muy, muy bonito. ¿Listo? Entonces, básicamente eso. Tiene una superficie gravitacional, no tiene una gravedad en su superficie que es supremamente pequeña. Es de 0,27 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque su masa es pequeña. Entonces, como tiene una masa pequeña, la fuerza gravitacional que hace que los objetos se atraigan hacia el centro, o sea, los cuerpos que están allá caigan hacia el centro, pues lo van a hacer con muy poco cambio de velocidad. O sea, van a ir aumentando su velocidad muy, muy poquito. Se van a ir muy, muy despacio. Van aumentando su velocidad, pero va a ser muy, muy poquito. Entonces eso hace que los cuerpos que van subiendo se demoren mucho subiendo y se demoren mucho deteniéndose. Van a alcanzar alturas muy, muy altas en tiempos muy, muy largos y cuando caen van a caer muy despacio, ¿sí? Con grandes tiempos. Una cosa que es importante que tengan en cuenta, esta aceleración, que quiere decir que los cuerpos cambian su velocidad. O sea, los cuerpos que suben van disminuyendo su velocidad, cada vez van más lentos, más lentos, más lentos, más lentos, hasta que se detienen. Que es lo que pasa en la Tierra también, solo que aquí es muchísimo más lento. Y los que caen, pues van aumentando su velocidad, va cayendo más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Lo que pasa es que aquí la velocidad es tan pequeña que pues se pareciese que no cambiara, pero sí cambia. ¿Listo? Entonces es eso. Entonces Ceres, recuerden mis queridos compañeros, es el único planeta enano que está dentro del sistema solar en su parte central, en su heliosfera, que es donde se encuentra la mayoría de material o de masa del sistema solar. Además que está dentro del cinturón de Cupier. Los otros o están sobre el cinturón de Cupier, los otros planetas enanos, o están por fuera de este sistema de asteroides. Este está acá. Es el planeta enano más cercano a la Tierra, por ende también, y es uno de los más visitados. Pues resulta que por su cercanía con la Tierra, su cercanía con Marte, pues existen muchos proyectos sobre visitas no tripuladas, obviamente, para este señor. Una cosa curiosa es que la NASA ve a Ceres como un posible, como una posible estación espacial. ¿Qué quiere decir? Que podíamos llegar allá como una estación en la que nos permitiera movernos a otros lugares en el universo. Pero, mis queridos compañeros, hay más información de Ceres con nuestros profesores invitados. Hola compañeritos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles del descubrimiento de Ceres. Ceres fue descubierto a finales del siglo XVIII y durante 50 años fue denominado un planeta. Después fue denominado asteroide y volvió a ser planeta enano. Vamos a contar cómo fue un poco de la historia. Su descubrimiento se debe a una ley matemática, la ley de Titouet-Vedel. Esta ley mira la secuencia que hay entre las distancias del Sol y los planetas. Basados en la ley,
encontraron que había un planeta entre las órbitas de Marte y las órbitas de Júpiter. Por eso los científicos de la época decidieron emprender una búsqueda. En cabeza del alemán Franz van Zach, formaron grupos de trabajo para la búsqueda del planeta. Sin embargo, no lograron encontrarlo. En el año 1801, un 1 de enero, en Palermo, Italia, un profesor de apellido Piazzi descubrió el planeta y decidió llamarlo Ceres de Ferdinandea. Este nombre lo atribuye gracias a la diosa de la maternidad y las plantas, Ceres, y el apellido con respecto al lugar en Italia. Sin embargo, el apellido fue quitado por motivos políticos años después. Con respecto a su nombre, también se encuentran algunas diferencias, ya que en Alemania durante varios años decidieron llamarlo Hera y en Grecia decidieron llamarlo Demeter. Demeter sí era en analogía con la diosa Ceres. Bueno, en estos años de estudio, entre 1800 y 1850, encontraron varios cuerpos celestes, entre ellos en 1804 a Juno y en 1807 a Perse. Estos cuerpos celestes estaban ubicados muy cerca de Ceres, en el mismo cinturón. Por este motivo y por otros cuerpos que descubrieron en 1850, decidieron renombrarlo y de llamarle asteroide. Pero en varios años después, en el 2006, cuando realizaron otras búsquedas con la sonda Dawn, que exploraron un poco más los planetas, decidieron renombrarlo y devolverle su nombre a planeta, pero planeta enano. Y así es como Ceres pues pasa de tener nombre de planeta, asteroide, y volver a ser planeta. Y nuevamente estamos en nuestro sistema solar, la casa. Allí, y nuevamente estamos en nuestro sistema solar, nuestra casa. Y vamos ahora a estudiar un poco acerca del contexto histórico de Ceres, porque Ceres es un planeta enano, un planeta que está situado, como lo podemos ver acá, en este gran cinturón de asteroides. Un cinturón que se dice históricamente que entre Marte y Júpiter existía un planeta que por algún impacto colisionó y quedaron sus restos orbitando alrededor del Sol. En este cinturón encontramos a Ceres, que se dice de Ceres que es la conformación o la unión de estas rocas que están por ahí divagando entre Marte y Júpiter. Entonces aquí tenemos a Ceres, que cuando lo observamos de manera profunda, podemos encontrar que Ceres ha sufrido a lo largo de la historia, porque si nos podemos dar cuenta acá, Ceres tiene cicatrices que históricamente han marcado grandes impactos de asteroides. Su superficie rocosa se ve que ha impactado. Por ejemplo, acá podemos ver que un gran asteroide colisionó con Ceres. Entonces Ceres ha sufrido mucho. Pues desde los años de 1700, después de 1750, mitad del siglo XVIII, se creía que entre Júpiter y Marte había algo, había un planeta tal vez. Y grandes hallazgos y grandes observaciones en este cielo nocturno fue que el 1 de enero de 1801, gracias al observatorio ubicado en Palermo, en Italia, un grupo de sacerdotes y educadores pudieron descubrir este planeta que estaba allí entre Marte y Júpiter. Como les decía, su conformación al parecer
fueron la unión, gracias a la fuerza gravitatoria, de rocas que conformaron este planeta. Y si así fue su conformación, entonces en un futuro puede que Ceres sea más grande, ¿sí? Porque van a haber más rocas que se van a estar juntando a él y van a conformar un planeta. Un planeta con las condiciones para dejar de ser planeta enano y pase a ser un planeta. Entonces, más o menos, desde los años de 1970, por ahí, Ceres dejó de considerarse un planeta, porque no cumplía con las condiciones de la Unión Internacional Astronómica. Una de sus condiciones es tener una elipse alrededor del Sol, no tan más o menos a mitad del siglo XIX, no, más o menos a mitad del siglo XX, Ceres dejó de considerarse un planeta porque Ceres no cumplía con las condiciones para ser un planeta. Entonces pasó a catalogarse un planeta enano, ¿sí? Una de sus condiciones es que su diámetro ecuatorial tenga una longitud determinada, avalada por la Unión Internacional Astronómica, que su traslación alrededor del Sol sea una elipse pues no tan desordenada, por así decirlo, como es la de Ceres, y que que su elipse no dependa de otro planeta, que tenga una elipse individual, por así decirlo. Entonces Ceres no cumple con una de estas condiciones, que es su diámetro ecuatorial, y la otra condición es su traslación alrededor del Sol. Bueno, mis queridos compañeros, retomamos y bueno, eso es todo por el momento. Agradecemos a los profes Mayra y al profe Cristian por toda su experiencia, conocimiento y habernos compartido pues eso que saben y habernos aclarado dudas frente a estos planetas enanos que venimos trabajando del sistema solar. Entonces, mis queridos compañeros, no siendo más, nos veríamos la próxima sesión. Muchas bendiciones, espero que hayan aprovechado y aprendido mucho. Bendiciones y chao.